A continuación, el siguiente caso de éxito, vamos a hacer otro bloque de otros 3 casos de éxito. Yo creo que vamos a comenzar, lo haremos igual que lo hemos estado haciendo hasta en la otra parte. Aún así, si alguien quiere en un momento determinado hacer una pregunta o cualquier cuestión, la puede hacer. Y yo creo que vamos a comenzar este segundo bloque con Sergio Lorenzo González. Nos va a presentar el caso de éxito en el sector público, en un edificio con una instalación de autoconsumo conectada a la red de la Universidad de Valladolid. Sergio es técnico en la Oficina de Calidad, Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, es titulado en Arquitectura Técnica. Finalizó los estudios de posgrado de especialista en Ingeniería de Climatización y máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente en el año 2010. Y en la actualidad está realizando la tesis doctoral sobre sistemas de acondicionamiento térmico de locales utilizando un sistema combinado de colectores solares térmicos de aire y recuperación de energía. Además, es miembro del grupo de investigación reconocido de termotecnia de la Universidad de Valladolid. Pues Sergio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero disculpar a mi compañera Cristina, que era quien estaba previsto que asistiera a las jornadas y que la hace imposible. Y bueno, luego agradecer a la organización la posibilidad de poder dar a conocer o difundir alguna de las actuaciones en materia de sostenibilidad o eficiencia energética que se están llevando a cabo en la universidad, como digo. Voy a tratar de ser muy breve porque fundamentalmente todo esto que vamos a introducir aquí lo vamos a tener la oportunidad de verlo esta tarde en la visita prevista en el programa al edificio Lucía. Más que nada porque la única instalación de solar fotovoltaica actual con que cuenta la universidad está en este edificio, ¿vale? Hay otros 3 proyectos en otras 3 instalaciones de fotovoltaica en proyecto en la universidad, algunas a muy corto plazo, como es la instalación en el aulario de aquí del campus Esgueva, en el edificio que tenemos aquí al lado, unos pequeños parasoles o voladizos fotovoltaicos, en la construcción de la nueva torre aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales, la sede Mergelina. También se va a colocar una instalación fotovoltaica en una de sus fachadas y luego en un edificio de I+D que también se va a construir en corto o medio plazo en Soria también se está planteando, está previsto instalar una nueva instalación de fotovoltaica. Bueno, el edificio Lucía es un edificio, Lucía es el acrónimo de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada, es un edificio de uso de carácter investigador, de uso usado por investigadores, y es un edificio de energía nula y de emisiones 0 CO2. El edificio se realizó teniendo sobre todo intentando conseguir un edificio funcional y desarrollado sobre todo sobre una base de diseño bioclimático. El edificio se construyó, como digo, sobre una base de diseño bioclimático, teniendo en cuenta o minimizando el impacto durante las diferentes fases del edificio. Durante la fase de construcción se trató de minimizar el impacto utilizando materiales reciclados, reutilizables, elementos que se pudieran reutilizar en un futuro. Luego, durante la fase de utilización o durante el diseño, se trataron de implementar todo el tipo o todas las tecnologías o estrategias contrastadas hasta el momento y que se pudieran implementar este tipo de edificios, tanto como de medidas pasivas como medidas activas, incorporando el máximo número posible de energías renovables y de bajo impacto ambiental. Y luego también con una adecuada gestión del agua, pues para también minimizar este impacto que comentamos sobre todo el entorno o sobre la situación previa a la existencia del edificio. El edificio es singular y es un edificio que cuenta con varios reconocimientos en diferentes certámenes y congresos de sostenibilidad en la edificación. Además, es el segundo edificio del mundo con mejor puntuación en el certificado LEED, cuenta con el certificado LEED Platinum. El certificado LEED es un certificado de sostenibilidad el que cuenta con mayor reconocimiento a nivel mundial. Tiene 98 puntos en este certificado y, como digo, es el segundo edificio del mundo con mejor puntuación en este certificado y del hemisferio norte es el que mayor puntuación tiene. Solo es superado por un
rascacielos de estos gigantes con un coste económico bestial que está en Australia. Luego, aparte de esta certificación o de esta puntuación en el certificado LEED Platinum, cuenta con otra certificación voluntaria. Decir que la certificación LEED y la certificación verde, que es esta otra certificación que comento, en la que también ha obtenido la máxima puntuación, las 5 hojas, son certificados voluntarios, no son obligados de realizar. Y ha obtenido la máxima puntuación en ambos. Y luego, en cuanto a la certificación energética española, la obligatoria, pues ha obtenido también la máxima calificación, que es la calificación A. Bien, bueno, como decías, durante el diseño y la construcción del edificio se intentaron llevar a cabo o implementar el máximo posible de tecnologías que estuvieran contrastadas y aún por contrastar, porque el edificio tiene un carácter experimental muy elevado. Algunas de las tecnologías incorporadas se han incorporado al edificio también para fomentar ese desarrollo y esa mejora y esa capacidad de incorporación y de adecuación a los diferentes periodos de uso que se pueden dar en un edificio de uso terciario, como es el caso del edificio Lucía. Bueno, las diferentes estrategias que se han planteado, tanto como decía en un primer momento, en cuanto a medidas pasivas, como son un elevado grado de compacidad del edificio, esa relación entre la envolvente y el volumen contenido es casi inmejorable, es un edificio muy compacto, el gran aislamiento térmico empleado, la eliminación de los puentes térmicos, el empleo de elementos como ventanas y puertas con gran aislamiento han permitido que esa demanda energética que en un edificio similar en esta zona climática sea de más de 180 kilovatios, más de 232 kilovatios por metro cuadrado y año, en este edificio se haya reducido hasta los 65,90 kilovatios hora metro cuadrado y año. O sea que es reducirlo más de 3 veces con respecto a este tipo de edificio en el mismo ámbito. Luego, aparte, una vez que hemos conseguido reducir al máximo posible esta demanda energética del edificio, pues esa demanda se ha tratado de cubrir con fuentes de energía renovables. En el edificio se cuenta con una parte de energía geotérmica, se cuenta con unos pozos canadienses con los que pretratamos el aire de ventilación antes de incorporarle al climatizador del edificio, y que sobre todo en Valladolid, que cuenta con un gradiente térmico en las diferentes estaciones muy importante, supone un importantísimo ahorro energético a la hora de tratar este aire, que es de obligada incorporación para mantener una calidad del aire adecuado en el edificio. Para que os hagáis una idea, una tarde como la de hoy, que posiblemente estemos por encima de los 31, 32, 33 grados, habrá días que incluso mayor, estamos consiguiendo, por el mero hecho de hacerlo pasar por este intercambiador geotérmico, que al final no es más que un intercambiador geotérmico, esto de pozo canadiense, saltos térmicos o reducciones de temperatura de 10 grados que no tenemos que aportarlas con los sistemas convencionales, con enfriadoras eléctricas y demás. Y lo mismo ocurre en invierno. El terreno se encuentra más o menos siempre estable a una temperatura constante de unos 12, 14 grados, pues por el mero hecho de, en un día de invierno en el que tenemos en el exterior, en vez de coger el aire del exterior a 0 grados o bajo cero incluso, pues por hacerle pasar o ponerle en contacto con el terreno conseguimos saltos térmicos muy importantes que suponen ahorros importantísimos. Bueno, por un lado, como digo, está la geotermia, por otro lado tenemos la biomasa, el empleo de una fuente de energía renovable o considerada de nulo o de emisiones de CO2 nulas. Con la biomasa contamos con un sistema de, bueno, aquí hablamos de sistema de trigeneración porque es una cogeneración unida a una máquina de absorción con la que producimos frío también en las épocas de verano. Esta cogeneración no son más que unos motores de combustión interna alimentados con un syngas procedente de una gasificación de astilla de biomasa. Por lo tanto, esta cogeneración tiene una producción eléctrica aproximadamente por encima de unos 100 kilovatios y unos 180 kilovatios térmicos. Y luego la otra energía renovable integrada en el edificio es la energía solar fotovoltaica, ¿no? Contamos con
como vamos a ver, pues con 4 áreas de producción en el edificio. Bueno, antes de entrar en lo que es la fotovoltaica con que contamos en el edificio, comentar que el edificio se encuentra situado en el campus Miguel Delibes, en el camino del cementerio, en el Valle del Gueva, aquí cerca. Esta tarde, como os digo, le vamos a visitar y vais a tener la oportunidad de poder ver las diferentes instalaciones. Este campus es interesante conocer que la universidad tiene una red particular de media tensión que alimenta todos los edificios del campus. Tiene esos 14 edificios, creo recordar, que hay en el campus, pues son alimentadas o tiene esta red propia de media tensión a 13.200 voltios con centros de transformación en cada uno de esos edificios. Esto es importante porque en los momentos en los que, si se diera el caso que la energía eléctrica producida en el edificio no fuera consumida por el propio edificio Lucía, se vertería a esta red propia, que es con creces consumida por todo el resto de los edificios en el propio campus, ya que tenemos consumos, bueno, hay mucho CPD, hay mucho equipo que está consumiendo durante todo el día y el consumo base en el campus pues es importante. Como decía antes, en cuanto ya en lo relativo a la fotovoltaica, en el edificio contamos con 4 áreas de generación, una que es la más importante o la que de más potencia es la fachada sur, bueno, sureste, y luego 3 zonas en cubierta en los 2 lucernarios y un pequeño muro cortina adosado al lucernario de la parte sur. Bueno, estas son imágenes que, como os digo, lo vamos a poder ver esta tarde, pero son imágenes del edificio. Por ir comentando una por una las diferentes áreas de producción. La primera es el lucernario norte, tiene una potencia instalada de 2,50 kilovatios, una superficie de integración de la fotovoltaica de 63, casi 64 metros cuadrados. Y bueno, la orientación es orientación sur. Este tipo, los lucernarios y el muro cortina de la cubierta, se ha empleado la tecnología de vidrio fotovoltaico, un vidrio fotovoltaico en silicio amorfo, bueno, con esas dimensiones que vemos ahí, de 2 metros por 1,2, con un 10% de transparencia y con una potencia unitaria de 42 vatios por metro cuadrado de punta. El otro lucernario es de similares características. Bueno, es importante destacar que no solo se está implementando la fotovoltaica en estos edificios o en los edificios o en los proyectos de la universidad como una medida activa, como una medida de generación energética, sino que tanto en este edificio como en lo que hemos hablado del aulario, el futuro, es muy importante utilizarlo como un elemento pasivo de sombreamiento a lo que son las zonas interiores del edificio, que disminuyen de una forma muy importante lo que es el consumo o la demanda térmica del propio edificio. Si estos vidrios, bueno, aparte de disminuir mucho la demanda en iluminación, ¿no? Con este tipo de elemento arquitectónico, con este tipo de vidrio, lo que conseguimos en estos 2 lucernarios, que están colocados en la parte superior de los 2 núcleos de comunicación del edificio, es iluminarlos de forma natural durante prácticamente en todo momento que existe luz, ¿no? Al ser un edificio tan compacto que, como os comentaba antes, esa compacidad permite que sea más eficiente, que demande menos energía, que haya menos superficie de contacto entre las zonas acondicionadas al exterior. Eso también nos limita a que las zonas interiores del edificio sean menos iluminadas y, por lo tanto, hubiera que haber empleado mucha más iluminación artificial. Y colocando este tipo de elementos, como son los lucernarios, conseguimos iluminar estas zonas interiores del edificio de una manera natural y reduciendo muchísimo el consumo en electricidad para dar esa iluminación artificial. Aparte de alguna otra función que ahora vamos a ver. Bueno, en el lucernario sur pues tiene una potencia de 1,7 kilovatios casi, una superficie de 43 metros cuadrados, también es orientación sur y también, como os comentaba, todos los lucernarios y el vidrio fotovoltaico están llevados a cabo con un vidrio fotovoltaico de las mismas dimensiones y las mismas características. El muro cortina de cubierta, que es esta zona vertical
que se ve aquí, pues también tiene es pequeñito, tiene una potencia de 0,84 y una superficie de 22 metros cuadrados, también la misma orientación. Bueno, como comentaba antes, estos lucernarios, aparte, nosotros decimos que hablamos siempre que tienen una triple función, esa función de generación eléctrica, ¿no? Pero aparte tiene esa otra función de hacer de filtro de la radiación ultravioleta e infrarroja, disminuyendo esa carga térmica por radiación en el interior del edificio, y además esa parte de iluminación natural. A mayores también contamos con, como se ve bien en esta zona, lo que conseguimos con los lucernarios, tenemos unas compuertas motorizadas en las que, en función de la temperatura que se da en esta zona de los atrios, nosotros jugamos con la regulación de estas compuertas de manera que se abren o se cierran, favoreciendo la circulación o favoreciendo un tiro natural de manera que ventilamos o renovamos ese aire y enfriamos con el aporte de aire nuevo, con la apertura de las compuertas que, como os comento, que se encuentran en ambos lucernarios, ¿vale? O sea, que también no solo tiene ese componente de generación y de iluminación, sino que también tiene ese componente de renovación y de un enfriamiento gratuito. Bueno, esto es un poco la sección del vidrio fotovoltaico que se ha empleado en el edificio, con triple, en la parte exterior un vidrio triple, con la célula solar de silicio amorfo, y luego después de los 10 milímetros de la cámara de aire un doble vidrio también templado a la cara interior. Bueno, de esto poco más que decir. Y luego tenemos habíamos hablado que teníamos 4 zonas de generación, he hablado de los 3, los 2 lucernarios y el pequeño muro cortina cubierta, y luego tenemos la fachada sur. La fachada sur es una tecnología diferente fotovoltaica, son módulos de paneles fotovoltaicos con células policristalinas. Toda la fachada, o prácticamente todo el núcleo central de la fachada sur que da a las zonas comunes, su acabado exterior se ha realizado con este tipo de muro cortina. Es un muro cortina en el que su hoja exterior está compuesta por los módulos fotovoltaicos, pero que a mayores es un cerramiento que tiene una doble piel. La hoja exterior es esta hoja de vidrio de estos módulos fotovoltaicos, y la hoja interior es un muro cortina convencional con un vidrio. De manera que el espacio comprendido, esa cámara de aire comprendida entre ambos muros cortina, están controlado y gestionado también por unas compuertas que se sitúan en la parte superior del muro y en la parte inferior del muro y en la parte superior, de manera que utilizamos también este tipo de cerramiento como un gestor térmico. Estamos midiendo la temperatura en el interior de esta cámara, de manera que en invierno, sobre todo, que nos conviene tener ese aporte de calor o ese aporte térmico para accederlo al interior del edificio, mantenemos las compuertas cerradas, prácticamente puede darse días de invierno en el que se abran, pero fundamentalmente se mantienen cerradas, y por la radiación incidente pues se acaba calentando el espacio interior comprendido entre ambos muros cortina, de manera que este colchón térmico parte de esta ganancia térmica se acaba transmitiendo al interior del edificio, y también disminuimos esa demanda energética en la parte térmica, ¿no? Y luego en verano justo lo contrario, favorecemos el enfriamiento de la parte interior del edificio, además de las células fotovoltaicas, con la circulación natural del aire, abriendo las compuertas arriba y abajo, ¿no? Bueno, en cuanto a la fachada sur, pues tiene 10 kilovatios instalados, casi 100 metros cuadrados, también es de orientación sur, como os he comentado son células policristalinas, y bueno, una superficie libre de las células del 50% aproximadamente en cada uno de los paneles, y una potencia nominal de 180 vatios punto metro cuadrado. De todas formas, yo creo que esto lo vamos a ver allí, o sea que no hay ningún problema, cualquier duda lo podemos ver, ¿vale? Entonces, ya para acabar, pues esto es un poco el último periodo, el último año desde que estamos midiendo la energía generada en el edificio, ¿no? Pues las simulaciones o las hechas durante el proyecto se preveía que eran 10.500 kilovatios hora metro por cada año. Pues desde julio de 2015 a la actualidad llevamos contabilizados unos 11.275, estamos un poco por encima
de las previsiones. Y bueno, luego por mencionar simplemente las futuras instalaciones, pues lo que habíamos comentado en el aulario que tenemos aquí al lado, se van a instalar unos parasoles a modo de voladizos encima de las ventanas, de manera que nos permitirá tener abiertas las persianas, no tener que encender la iluminación artificial durante la mayor parte del tiempo, como ocurre en la actualidad, y además pues tendremos esa producción eléctrica, ¿no? Bueno, pues todo lo que ello conlleva: disminuir cargas internas, mejorar el aprovechamiento de la luz natural y generar electricidad para el autoconsumo, disminuyendo las emisiones de CO2. Se instalarán unas 11 kilovatios de potencia, unos 106 metros cuadrados, y se generarán unos 13.000, bueno, estos serán 13.000 kilovatios, megavatios no van a ser, desde luego. Y bueno, la otra actuación que os comentaba pues es en la torre que bueno, ya se ha derribado y en breve se comenzará a construir en el nuevo aulario de aquí de la escuela, en la sede Mergelina, aquí al lado. Pues toda la fachada sur pues llevará implementado un muro cortina, y bueno, la otra fachada es una fachada ventilada con diferentes elementos. Y creo que nada más. Pues muchas gracias, Sergio. Yo creo que la parte, aparte de que se estén utilizando fotovoltaica en autoconsumo en el sector público, es decir, más concretamente en todo el tema de la universidad, es que ahí hay un esfuerzo y que hasta ahora, de determinadas cosas que hasta ahora, hoy por la mañana, no habíamos hablado de él, que es la integración arquitectónica. Es decir, nos puede valer desde poder montar, que no hay que hacer ninguna integración, aunque se puede hacer perfectamente, como hemos visto antes en el riego solar, que si aprovechas una pequeña nave, todo el tejado, toda la cubierta puede ser fotovoltaica. Pero también, es decir, hay soluciones, lucernarios, hay soluciones de fachadas, hay soluciones, os diría que prácticamente en estos momentos, para aquello que se plantee, siempre y cuando se plantee adecuadamente. Por continuar con los casos de éxito, ahora vamos a pasar a ver un caso del sector terciario, un centro de atención a enfermos. Javier Lázaro, de AS Solar Ibérica, nos va a presentar. Es ingeniero industrial, experto en el campo de las renovables. Actualmente ocupa el puesto de ingeniero técnico de ventas de la empresa AS Solar Ibérica, y nos va a presentar el caso de un centro de asistencia a enfermos. Muchas gracias por la presentación. Ante todo, dar las gracias al clúster de energías de la Comunidad de Castilla y León, y bueno, sobre todo también a UNEF, el poder estar en estas jornadas y no solamente el explicar qué bondades puede tener una instalación fotovoltaica, sino explicarla con casos reales. Sinceramente, esta jornada, en función de otras en las que he podido asistir, me voy bastante contento, porque no somos las empresas del sector las que hemos venido a explicarlo, sino es el cliente final, el que viene y con toda la experiencia de, bueno, un año, 2 o los años que sean teniendo su propia instalación, es el que más contento está, ¿no? Y que el cliente final sea el que pueda transmitir eso al resto de la población, me enorgullece. En este sentido, bueno, yo soy el responsable del departamento técnico de AS Solar. Voy a presentar muy brevemente lo que es nuestra empresa. Somos una empresa distribuidora de material fotovoltaico, en todo tipo de material, desde los paneles fotovoltaicos, cableado, inversores, baterías, y que, bueno, sobre todo mi función dentro de la empresa no es solamente que la palabra distribuidor deje al margen la imagen esta que solemos tener todos de una empresa de movimiento de cajas, sino que también nosotros damos un valor añadido a todos nuestros clientes, al instalador, a una ingeniería que todavía no se ha metido muy bien en el sector fotovoltaico, pues a poder dimensionar correctamente una instalación de autoconsumo, ya sea interconectada a la red, aislada, e incluso poder ayudar en algunas puestas en marcha si fuera necesario. En este sentido, bueno, el proyecto que vengo a contar hoy se hizo el año pasado en el Centro de Alzheimer de León, como se puede apreciar en la fotografía. Esta propiedad, bueno, es responsable de la Asociación de Familiares de Enfermos de León, de la Fundación Reina Sofía, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de León. Y para contar un poco cuáles son las características eléctricas, ¿no?, que tiene este edificio, pues nos encontramos con que tiene una potencia contratada de 27 kilovatios,
La tarifa contratada sería una 3.0A y bueno, un consumo anual aproximado de unos 48.214 kilovatios hora año. Al igual que se mencionó esta mañana, una instalación de autoconsumo, aquí no podríamos dimensionar la instalación diciendo, bueno, tenemos una potencia de 27 kilovatios, pongo 27 kilovatios de fotovoltaica. Para nada. En este sentido, bueno, voy a presentar un poco cómo fue la instalación, sobre todo primero presentar al instalador, que bueno, tengo la satisfacción que está entre nosotros en esta sala, sería Raúl Brezo, de la empresa Ingenova SL. En este caso, él hizo directamente el estudio de la instalación en función de todos los consumos que tenía ese centro y, bueno, pues llegó a la conclusión de poner 12 kilovatios pico en fotovoltaica, en este caso eran unos módulos Sharp, puso un inversor de conexión a red de Fronius y un sistema de estructura del fabricante Slater. También en este caso se puso, bueno, antes de tener la legislación que hemos tenido, que salió el Real Decreto 900 en octubre del año pasado, pues sí que las instalaciones que se podían hacer, ¿no?, y que eran legales y que podíamos ir trabajando, eran las instalaciones de inyección cero. En ese caso, sobre todo presentar y dar las gracias a la Asociación de la CECAL, que trabaja aquí en la Universidad de Valladolid. Desarrolló un equipo que podía hacer ese control de potencia activa de algunos inversores, de algunos fabricantes, y en este caso pues la monitorización está hecha con dicho equipo. A ver. Bueno, en este caso os presento un poco las imágenes que consta esta instalación. El inversor Fronius en este caso era un IG Plus 150 V3 de una potencia nominal de 12 kilovatios. En la estructura se puso un sistema FixZ, el cual, bueno, al ser una estructura coplanar, lo que se ha hecho es poner una pequeña inclinación, creo aproximadamente, si no me puedo equivocar, es de unos 7 grados y medio en este caso, en el que, bueno, en vez de tenerlo coplanar, en el que el mantenimiento es un poco más complicado en el sentido de que las placas se tendría que tener un mantenimiento cada cierto tiempo. Con este sistema también las cargas de viento son muy pocas, ¿vale?, por la parte de atrás. Se hizo todo en el tejado y a mí esta instalación también me resulta muy satisfactoria el poder ver que está dentro del ámbito urbano, ¿no? O sea, como vemos atrás hay edificios normales, es decir, igual que esta mañana estábamos en los casos de éxito que han podido presentar, era todo en el campo, en el sector agrario, ¿no? En este sentido, pues bueno, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sí que se pueden hacer dentro de una misma ciudad, ¿no? En este sentido, bueno, la propia monitorización del ITR de la CECAL, aquí vemos una gráfica en la que se puede ver un poco cómo son los consumos, cuál sería la producción fotovoltaica, y como vemos sí que en algunos aspectos, por ejemplo, vemos que aquí el ITR sí que ha tenido que limitar la potencia de los inversores respecto a los consumos para no inyectar a la red. Vemos un poco también cuál es la tarifa que tiene el centro de Alzheimer de León, y al final pues sí que vemos que donde más producimos en fotovoltaica es cuando más nos cuesta lo que es la energía, ¿no? En ese sentido, la CECAL sí que tiene una propia monitorización en el que se puede ver una información más detallada. En este caso, este es el mismo día de ayer, ¿vale?, cuando estuve haciendo la presentación. Aquí vemos, pues bueno, algunos datos que al fin y al cabo creo que también son importantes a la hora de poder decirle al cliente las bondades que pueda tener una instalación de este tipo, ¿no? Vemos el ahorro generado, pero no solamente monetario. Creo que el precio puede ser unos 0,14, 0,15 lo que se ha puesto. Tampoco hemos querido ser hemos querido reservarnos. También vemos un poco cuál es el ahorro generado en kilogramos de CO2, ¿vale? ¿Cuál sería la cuota de autoconsumo en ese día? O sea, por ejemplo, ayer hasta las 8 de la tarde, de todo lo que se había consumido en el centro, había sido, bueno, un 58% había sido de la propia instalación, es decir, una cuota bastante alta. También lo que podemos ver es un resumen de los últimos 15 días, ¿vale? Vemos cómo varía un poco la cuota de autoconsumo en función de los días. También es decir que los fines de semana los consumos no son iguales a un día laborable. Entonces ahí
hay una baja de una forma considerable lo que son la cuota de autoconsumo. Y aquí vemos, desde el año pasado que se puso en marcha esta instalación, quiero recordar que fue en el mes de mayo del 2015, pues vemos cómo ha ido desarrollándose un poco todos esos valores. Como vemos aquí en el mes de, los meses de invierno, sí que la carga que más se nota sería la carga de climatización, ¿vale? Tienen una bomba de calor, por lo que me han comentado, también con solo radiante, en el que las cargas son mayores y por eso de ahí la cuota de autoconsumo es inferior, ¿no? En este sentido, pues en muchas ocasiones decimos, tenemos una instalación fotovoltaica que hemos hecho hace 1 año, 2, vamos viendo cómo funciona. De ahí lo importante que nosotros, sobre todo yo, desde el departamento técnico, ¿no?, cuando hablo con muchos de mis instaladores, les digo, pero es que tener monitorizada una instalación ayuda muchísimo en todos los sentidos. Puedo ver cómo funciona, puedo decirle al cliente si tiene un fallo antes de que él se dé cuenta. Pero además puedo ir un poco más allá, ¿no? En función de todo eso, pues el ITR de la CECAL nos vimos en que teníamos que desarrollarlo un poco más, teníamos que sacar más bondades a ese equipo y lo que se podría hacer en una segunda fase de una instalación de este tipo, que además ya se tiene en mente, sería un control de carga. Como hemos visto en algunos momentos en la gráfica, el ITR empieza a limitar a lo que es el inversor porque los consumos son menores que lo que estamos generando, ¿no? Entonces, lo que sí se podría hacer sería que cuando haya ese exceso, podríamos programar para que esa energía sobrante pueda ir tal vez pues a cualquier equipo consumidor que tenga el centro, o incluso, como también hablándolo con Raúl, pues ellos tenían una instalación de solar térmica que, por desgracia, en una tormenta pues se la llevó, ¿vale? Y lo que se está viendo la posibilidad es hacer ese control de cargas para que cuando haya ese exceso de energía podamos derivar esa energía a un acumulador de ACS y aumentar lo que sería la temperatura de consigna. En ese momento estaríamos acumulando energía en forma de calor para poder aprovecharla y seguramente que algunos de esos consumos que se están produciendo nocturnos pues puedan evitarse o puedan ser de una manera menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, este equipo tendría 3 salidas de relé, ¿vale?, de control todo o nada. Aquí, hay un pequeño ejemplo de un control también una bomba de calor para controlar la temperatura, en el que nosotros podríamos programarla, podríamos decir cuáles son los días de la semana en los que queremos que funcione, ya sea únicamente los días laborables o en los días festivos. En este caso, sobre todo, sería para aumentar esa cuota de autoconsumo que tenemos, que durante los fines de semana, al no estar los propios enfermos dentro del centro, sí que continuamente hemos visto gráficas en las que pues se está limitando continuamente el inversor. Entonces, si podemos llegar a programar unas cargas de este tipo, aumentaríamos muchísimo el autoconsumo e incluso favoreceríamos el consumir de energía renovable. En este sentido, podríamos activarla y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer esa programación, ¿vale? Podríamos decirle al equipo de que cuando haya de conectar o desconectar la carga, siempre prevaleciendo un pequeño tiempo para que esa carga no esté continuamente encendiendo y apagando. Se podría poner, se puede programar ese tiempo, se puede programar en función de qué potencia o qué energía de la excedida en función de los consumos quiero que se ponga en funcionamiento, y al igual cuando se desconecte, ¿vale? Aunque en algunos aspectos pues sí que pueda coger un poco de la red para que no esté la carga fluctuando continuamente. Y en ese sentido, pues un poco las conclusiones que pueda tener una instalación de este tipo, pues lo que sí vimos en este sentido es que cuando Raúl hizo el estudio, cuando ya se puso la instalación en funcionamiento y se monitorizó, se vieron que había consumos a las 6 de la mañana, que como podéis haber visto en la gráfica que he presentado en la presentación, no aparecían. O sea, una vez que el consumidor es visible y ve exactamente cuándo está consumiendo, o incluso es el propio instalador el que le puede enseñar a cómo consumir con una instalación fotovoltaica, la cuota de autoconsumo, el periodo de amortización podrían bajar de una forma excesiva. En ese aspecto, pues en este caso no es el caso, pero
toda empresa o edificio gubernamental al final puede adelantarse a toda subida de precio que vemos que, ya sea del petróleo o de la subida de la energía que se está produciendo en los últimos años. En unas empresas como las que han presentado esta mañana, la competitividad respecto a otras de su propio sector. Al fin y al cabo son instalaciones modulares. Hoy tenemos ciertos consumos, pongo cierta instalación fotovoltaica. Si dentro de unos meses estoy aumentando los consumos porque ha aumentado alguna nave, he aumentado lo que es el edificio, bueno, se pueden ir instalando. No es necesario hacer la propia inversión inicial que sea muy grande, ¿no? Luego, al fin y al cabo, la vida útil de estas instalaciones son de 25 años. Es decir, si los periodos de amortización pueden salir por 5 o 6 años, creo que no hay ningún problema, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Yo creo que en cada uno de los casos que se están presentando hay pequeños detalles, es decir, que se han desarrollado por una determinada necesidad y se van adaptando. Esta mañana José Manuel nos decía, por ejemplo, cómo se podía separar dos instalaciones a través, es decir, en vez de separarlas eléctricamente, las puedes utilizar y juntarlas hidráulicamente. Ahora, una idea, es decir, y que no es nada descabellada, y es que esta mañana pedía José Manuel también soluciones, y es que básicamente toda la electricidad que en un momento determinado no puedes consumir, lo que es tirado, es decir, algo que normalmente es una aberración, que es producir calor mediante una resistencia eléctrica por efecto Joule, porque es 1 kilovatio hora eléctrico, 1 kilovatio hora térmico, que eso normalmente sale carísimo, pero si es energía que vas a tirar o es energía que no estás aprovechando, es decir, para calentar en determinados sitios, calentar un depósito de ACS o para un secadero, puede haber multitud de aplicaciones en función del caso concreto, pero buscarle soluciones antes que tirar esa energía, que eso siempre hace que si ya los periodos de retorno son razonables, pero que sea todavía mucho más interesante. A continuación, vamos a ver un caso de éxito de instalaciones particulares. Esas que son tan pequeñitas que las tenemos todos tenemos nuestra vivienda, todos tenemos nuestro consumo diario de electricidad. En este caso nos acompaña Jesús Escudero, de Ecin Solar. Jesús lleva 8 años en el sector con mucho conocimiento en el sector residencial. Comenzó en una pequeña ingeniería en proyectos fotovoltaicos y después pasó a San Edison como parte de un gran proyecto para residencial en Reino Unido. Se unió a Ecin Solar hace unos meses para crear el departamento de operaciones y tratar de desarrollar el sector fotovoltaico en España. Yo creo que de Ecin Solar nos cuentas tú mejor que deciros yo qué es lo que es. Bueno. Perdón, que te doy ya paso. Buenos días a todos, agradeceros la oportunidad de que estuvimos aquí presentes. Quiero ser breve de verdad, intentaré serlo. Ecin Solar es una compañía que lleva ya pues, unos 4 o 5 años, fundó por Alberto, mi compañero que no ha podido venir, y Ecin Solar desarrolla una plataforma, lo que está intentando es aunar todas las partes que no dan valor a un proyecto fotovoltaico residencial, intentar reducirlas al mínimo para que los proyectos sean económicamente eficientes. Y bueno, ese es en el marco de esa plataforma, Ecin Solar ha firmado un acuerdo con una de las 5 compañías eléctricas españolas mayores para crear unos pilotos y a partir de ahí intentar instalar fotovoltaica en residencial, sobre todo. Podéis contactar con nosotros cuando queráis porque yo no soy del departamento de marketing, como habéis podido ver, no soy muy bueno, pero bueno, más o menos eso. Voy a enseñar los casos. Vale. Primero es una instalación en Majadahonda, en Madrid. Es una instalación de 5 kilovatios pico, 5,72 kilovatios pico. Pero bueno, ¿qué problema nos encontramos? ¿O qué situación nos encontramos? Nos encontramos que el cliente tiene calefacción a gasoil. Perdón. Nos encontramos calefacción a gasoil. El gasoil es sucio o la caldera es sucia. Tiene un precio muy variable y es incómodo de tratar a veces. Luego, la vivienda tiene un suelo radiante.
que está desaprovechado y en un principio mal calculado. Y luego otro problema que tenía la vivienda es que no tenía aire acondicionado. El año pasado, el anterior, tuvieron que instalar unos split y solamente les llegaba para 3 habitaciones. Soluciones que propusimos: instalar fotovoltaica para reducir el consumo eléctrico, incluye una bomba de calor para calor y frío, en este caso una aerotermia, es una bomba de calor aire-agua, con unas eficiencias bastante impresionantes, y mantuvimos el gasoil como backup. La instalación es en Majadahonda, en Madrid, es una vivienda unifamiliar, una cubierta plana y es importante, son 300 metros cuadrados, de ahí que solo puedan tuvieran climatización en 3 habitaciones. El consumo de la vivienda tiene unos 1.694 euros al año de consumo eléctrico y un consumo de gasoil de unos 4.000 al año. Como os he dicho antes, instalamos 22 módulos fotovoltaicos, un inversor fotovoltaico, una estructura adaptada sin perforaciones. Al ser una cubierta plana, el hecho de no hacer perforaciones, pues nos evitamos las goteras. Luego la aerotermia para climatización, como os he comentado, y todo ello va con un control doméstico para la vivienda. En un principio, el control doméstico va a ser capaz de controlar la aerotermia, el inversor para reducir potencia si fuera necesario, y si no fuera posible usar solo la aerotermia, se le daría también paso a la caldera de gasoil. Esta es la cubierta sin la instalación. Luego tenemos la estructura aerodinámica, lastrada. Ahí tenemos la instalación. Otra imagen de la instalación. Es un inversor Fronius, las protecciones. Y luego esto es una imagen de la unidad exterior de la aerotermia y el depósito de agua interior. Bueno, como hemos dicho, como aquí pueden ver los ahorros en gasoil y eléctrico. Durante el primer año tendríamos un ahorro aproximado de 2.000 euros. Los números son conservadores, porque todavía no tenemos todo el ciclo del año. Luego, en consumo eléctrico tenemos un ahorro de casi unos 700 euros. Tenemos que tener en cuenta que para poder instalar la aerotermia, en el caso de que no hubiera solar, hemos tenido que aumentar la potencia de la instalación, y ya está incluida en los números. Entonces, tenemos un ahorro de unos 2.689 euros al año. El precio de la instalación fotovoltaica de aerotermia son de 18.816 euros y el retorno de inversión son alrededor de unos 5 años, suponiendo el incremento del precio de la electricidad de un 5%. Los números son conservadores, o sea, ese periodo de retorno se podría reducir. El siguiente caso es una instalación de Paracollo del Jarama, también en Madrid. Son 14 módulos fotovoltaicos, ahí se puede ver un esquema. Es también una vivienda familiar, es una cubierta inclinada y la superficie de la vivienda es unos 225 metros cuadrados. En este caso vamos a instalar 12 módulos fotovoltaicos, un inversor fotovoltaico, la estructura coplanar, un inversor cargador, porque esta instalación lleva baterías, y las baterías de litio para almacenar excedentes. ¿Por qué hemos elegido baterías? Bueno, en principio tenemos aquí una curva de generación solar ideal y un consumo durante la mañana, el mediodía y la noche. Aquí podemos ver el consumo instantáneo que se hace de la fotovoltaica. Luego aquí tenemos los excedentes de energía. Entonces, al instalar baterías, lo que hacemos es, esta parte comprada a la red, intentamos que esta parte comprada a la red se asemeje a esto que guardamos en baterías. Entonces, las baterías almacenan energía excedente para no comprar energía a la red. En este caso, las baterías son de una capacidad pequeña, entonces toda esta energía no podemos guardar en la red, pero parte de ella sí que se aprovecha. Esta es la instalación, los 14 módulos. Es deciros que la terminamos anoche, entonces el caso está, aunque os explicaré después cuál es el motivo de que sea un caso de éxito. Aquí vamos a usar un inversor solar primo y este es el inversor cargador. Este inversor, la peculiaridad que tiene es que las baterías están incluidas dentro del inversor. El cliente nos pidió, por favor, que no tuviéramos baterías en el suelo o que si pudiéramos alejarlas del suelo lo más posible porque tiene críos pequeños. Entonces tenía intención, no quería que hubiera el aparato, entonces todos los aparatos están colgados en la pared. El consumo eléctrico que tiene el cliente es de 471 euros, el precio de la instalación es de 9.663 y el retorno de inversión es de 14 años. Diréis, 14 años son muchos años. Sí, son muchos años.
Entonces, estos dos pilotos, forman parte de un acuerdo que hemos firmado con una compañía eléctrica que a partir de primeros de julio va a lanzar una campaña para lanzar fotovoltaica a nivel nacional. Entonces, estos pilotos no primaba principalmente el entender cómo podíamos hacer desde pedir permisos hasta entregar la instalación al cliente, todos los procesos, todos los procedimientos que se necesitaban, intentar todo ello, como bien dicho, en la plataforma, automatizarlo. También hay que destacar que esta instalación, hay 2.319 kWh que podrían ser utilizados para una aerotermia, con lo cual este periodo de amortización sería menor. Y en principio es eso. Y luego, en ambos dos casos, podemos ver, hemos estudiado en el caso primero, después de tener en cuenta los costes fijos y variables, a nuestro cliente le salía el kilovatio hora a 254 céntimos y hemos pasado a 64 céntimos con la fotovoltaica. No, perdón, a 0,064. Y en el caso 2, el kilovatio hora le salía al cliente a 212 a 0,21 y pasa a un coste de 7 céntimos. Estos ahorros pueden incrementar si te hacemos un pequeño cambio de hábitos. Si hay gente, por ejemplo, poner lavadoras, lavavajillas durante la época de sol, durante las horas de sol, disculpa. Y luego, algo que creo que es importante es, este segundo cliente tenía la calefacción por gas. Entonces, si nosotros somos capaces de incluir una termia o queremos incluir una termia, tenemos la posibilidad de eliminar una de las acometidas. ¿Qué quiere decir? Que un gasto fijo que tenemos mensual vamos a eliminarlo en nuestra factura. Y luego también tener en cuenta que el precio de las baterías va disminuyendo y que el periodo de recuperación de la inversión sería de menos años. Muchas gracias. Aquí, es decir, en los temas domésticos, creo que cada vivienda es un mundo y sí que es cierto, y has dado, es decir, otro de los, igual cada uno está, hay una cosa que es bastante importante y es que, en principio, estamos acostumbrados al confort de hago las cosas cuando quiero, cuando me apetece y ya está, no hay más. Pero sí que hay una cosa clara y es que si tú, como usuario, por pequeños hábitos, no digo como un gran esfuerzo, sino por pequeños hábitos, eres capaz de adaptar la curva de demanda que tienes doméstica a la curva de producción solar, cuanto más las hagas coincidir, menos tendrías que acumular, más puedes aprovechar y más rentable hacer la instalación. Esto también viene para cualquier otro sector. Es decir, en una ganadería, no, mira, es que yo esto lo hago a las 4 de la mañana. ¿Por qué lo haces a las 4 de la mañana? ¿Por qué lo hemos hecho siempre a las 4 de la mañana? O a las 6 o a las 12, tal. Pero hay determinadas cosas que se pueden adaptar, es decir, sabiendo que ahí la energía es más barata. Incluso puede ser gratis en lo que estás amortizando la instalación, es decir, o en lo que estás, o amortizar antes la instalación, es decir, cambiando determinados usos y costumbres. Bueno, de todas formas, ahora para estos tres ponentes, si alguno quiere, es decir, se abre un turno de preguntas o de debate para cualquier cuestión que quieran plantear. ¿Hay alguna pregunta? Veo que todo lo tiene muy claro, no abre un debate. Yo antes de que os levantéis, sí que hay una cosa que me gustaría preguntaros a todos y que yo creo que es un poco la clave de la jornada. En tu caso, porque dices, es decir, que habéis terminado ayer una instalación, otras, y es, ¿qué garantías? Vale, nosotros decimos que son instalaciones robustas, que son instalaciones que aguantan. Tú a veces pones ahí 25 años, pero sabemos de sobra que pueden ser 50 años y pueden seguir las mismas instalaciones funcionando. Desde las empresas que suministran o que hacen las instalaciones, ¿qué garantías realmente le dais? ¿Qué garantías tiene un cliente? Es decir, para cualquiera de los tres, en ese sentido es, por ejemplo, la universidad. ¿Qué garantías tiene la universidad de que lo que se le ha ofrecido, es decir, va a resultar lo que realmente nos pones una gráfica de, oye, pues mira, esto es lo que se había previsto y esto es lo que está produciendo? Pero realmente, es decir, se está comprobando a futuro, por delante, es decir, cuando realmente se le ofrece, es decir, ¿qué garantía la tiene la universidad de que lo que se le ha dicho que va a producir, lo va a producir? Y tú dirás, no lo sé. Pues es lo normal, ¿eh?
Pero fijaros si es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo demás es un acto de fe. Entonces, por ejemplo, algunas te las digo yo. Es decir, del fabricante de paneles solares tendrás 25 años. El instalador, por ley, es decir, de cualquier producto, de cualquier material, te estará dando 2 años. Pero si en el contrato y tal le dices, oye, mira, ibas a llevar el mantenimiento, te puede dar 15 años o también 25 años. En vuestros casos me lo podéis decir vosotros, es decir, porque probablemente los ofrezcáis. A ver, por ejemplo, incluso hablo de la propia instalación que he estado mencionando anteriormente. Bueno, pues el propio instalador está dentro de la red de instaladores que tiene el propio fabricante. Es decir, Fronius lo que ha hecho es una red de instaladores, se denomina Fronius Service Partner, en el que si hay una avería en alguna instalación, ¿vale?, en muchos casos es el propio instalador el que va a la instalación y actúa como el fabricante, ¿vale? En ese aspecto, los tiempos de demora en los que hay un fallo en la instalación, si es en función del inversor o, al fin y al cabo, de los contratos que pueda tener un instalador, son mínimos, ¿vale? Porque en toda España, o en toda la península, tiene esa red creada, el propio fabricante, y luego, pues por ejemplo, unos paneles solares tienen una garantía del propio fabricante de unos 10 años, los inversores tienen entre 5 y 7 años, que luego incluso se pueden ampliar hasta 20 años. Es decir, en ese sentido, una instalación, creo, en mi opinión, no tiene ningún problema, ¿vale? Sí que, bueno, nosotros siempre somos un poco, pues, el decirle al cliente, oye, si el cliente quiere que esté tranquilo, hay garantías en las que, por un precio bastante económico en función de si tiene un mayor problema en la instalación o si tiene que sustituir el inversor, tener esas extensiones de garantía le pueden ser de bastante ayuda, ¿vale? En el que podemos llegar a eso, hasta 20-25 años. Y sobre todo es que la tecnología está muy madura y día a día se demuestran los casos de éxito porque tienen las instalaciones funcionando. Y hay instalaciones que pueden llevar 10, 12, 15, 20 años. Conozco algún caso incluso más tiempo. Instalaciones aisladas de cuando comenzó toda la revolución de la fotovoltaica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien que quiera hacer? Solo añadir a eso, a la garantía, la principal garantía para mí es que si tengo que luchar en los tribunales contra quien me ha instalado o contra cualquier empresa de este sector, va a ser un poquito más grande que yo, pero no mucho. Vamos a luchar de igual a igual. Si tengo que luchar contra las distribuidoras, me olvido. Gracias por el comentario. Bueno, eso, de hecho, este tipo de jornadas viene porque ese resquemor que tiene, lo tenemos todos, es decir, no es una cuestión, es decir, hemos pasado por montones de cambios legislativos. También os digo una cuestión, y voy a ver muy breve. En estos momentos lo que estamos hablando no depende ya de ninguna ayuda pública, no depende de un incentivo del Estado, no depende. Sí es verdad que tienes que cumplir la legislación que haya y tienes que pagar los impuestos que haya, pero hay una ventaja con respecto a, como decías tú antes, cuando nos han estafado, porque nos han estafado, pero en toda regla, y es que ahora mismo, es decir, la tecnología está tan madura que en sí mismo, no aquí, sino en cualquier parte del mundo. Es decir, esa revolución solar que vamos a ver, es decir, en los próximos 20, 30 años, de que lleguemos a porcentajes impensables, es decir, de energía que se estén dando con energía solar, y que estamos en los principios, ¿Es por qué? Porque no hace falta, es decir, probablemente la producción de energía solar, de electricidad con energía solar en estos momentos, sea de las más baratas que pueda haber. O sea, en sí misma, objetivamente. Con lo cual, ahí es donde está, y las cifras, hoy no hemos puesto ninguna gráfica, porque no se trata, pero las cifras, por ejemplo, de la solar fotovoltaica en el mundo son espectaculares, es decir, está creciendo de una manera tan exponencial que esto ya no hay quien lo pare. Es decir, ni el petróleo, ni las compañías energéticas, ni los políticos, es decir, esto no se para. Otra cosa es que en determinados momentos y en determinadas zonas, en determinados países, sean capaces, a base de determinadas legislaciones, de frenar este desarrollo. Y yo creo que nada, que vamos a despedir a los tres ponentes. Muchas gracias.